Se encontraba de pie en el puente, cerca del edificio del Parlamento sueco, sosteniendo entre los dedos una pequeña caja de terciopelo. En cuestión de instantes, la joya, obra de un orfebre real del siglo XIX, se desvaneció en las gélidas profundidades de las aguas bálticas. ¿Por qué lo hizo? Y lo que es más intrigante, ¿fue una verdadera pérdida o una desaparición meticulosamente orquestada? La tiara de diamantes y perlas de la princesa Cristina, una verdadera perla de su época y reliquia personal de la dinastía escandinava, se esfumó como por arte de magia. Pero ¿cómo pudo la historia de un artefacto tan delicado y personal concluir de forma tan bárbara? ¿Y acaso no esconde algo más profundo que una simple traición? Era una época en la que las monarquías del norte de Europa experimentaban un segundo renacer. A mediados del siglo XIX, los palacios de los reinos escandinavos volvieron a llenarse del deslumbrante fulgor del lujo, no como tributo a la vanidad, sino como una confirmación visual de la inminente era de renovación nacional. Las austeras fachadas de los palacios neoclásicos, los carruajes blasonados y los impecables protocolos cobraban vida bajo el parpadeo de las velas y el tintineo de la plata. Sin embargo, el verdadero lenguaje del poder y el gusto refinado residía en las joyas. Fue precisamente en este periodo, alrededor de 1857, cuando en el taller del célebre joyero sueco Theodor Karl Ribhagen germinó un proyecto destinado a convertirse en un símbolo político, una reliquia familiar y finalmente a disolverse en las aguas del olvido. Ribhagen, un orfebre de rango excepcional, no se limitaba a crear joyas, forjaba auténticos amuletos de poder. Sus creaciones adornaron a princesas, reinas, embajadores extranjeros e incluso al Papa en Roma. El maestro se distinguió por sus piezas de joyería de estilo neorrococó tardío, que fusionaban la juguetona ornamentación con la exquisita sobriedad del modernismo nórdico. Sin embargo, entre todas sus obras ocupaba un lugar predilecto una diadema encargada por expreso deseo de la reina Sofía de Nassau, consorte del rey Óscar II de Suecia y Noruega. La consigna era clara: diseñar una tiara ligera, grácil, etérea como el aliento de la brisa marina, aérea pero regia. Este encargo poseía una particularidad. Sofía, oriunda de una casa aristocrática germana, no solo aportó a la corona escandinava alianzas políticas, sino también una aguda sensibilidad por los accesorios de alta costura. Ella misma participó en los bocetos del diseño, eligiendo las gemas y el color de los metales. Sofía comulgaba con la idea del simbolismo, y fue por su insistencia que se incluyeron en el diseño perlas marinas, un guiño al Báltico y a las costas brumosas de su nueva patria, así como rosetones de diamantes antiguos de talla clásica, en señal de reverencia a la dinastía Bernadotte. La elaboración de la tiara se extendió por más de medio año. La selección de cada perla se realizó artesanalmente. Su lisura, su delicado lustre, su simetría perfecta. Nada debía desvirtuar el ritmo general de la composición. Se eligió un metal poco convencional, no el platino amarillo tradicional, sino oro blanco con la más mínima aleación de plata, lo que confería a la estructura un brillo excepcionalmente frío, casi acuarelado, al estilo de la luz escandinava. La construcción de la tiara se aligeró al máximo, casi como una filigrana, para no sobrecargar el perfil de la reina. El resultado fue verdaderamente mágico. No era una joya cualquiera, era el símbolo de una nueva era, de la unión de potencias, de un consenso estilístico entre Escandinavia y Europa Central, la imagen de una joven reina ligada para siempre a la corona nórdica. Pero ¿quién iba a imaginar que, más de un siglo después, esta frágil maravilla resurgiría en los titulares, no ya como el triunfo de una época, sino como un enigma,
extraviado en un frío abismo. La tiara, un obsequio que la reina Sofía de Nassau se hizo a sí misma y a la dinastía escandinava, era la encarnación de la elegancia y la maestría. A primera vista, podría haber parecido modesta en comparación con las suntuosas diademas imperiales de la época, pero precisamente en esa modestia radicaba la fuerza de su declaración estética. El joyero empleó una composición de una delicadeza inusual tanto para Suecia como para Alemania. Una simetría rigurosa con un centro flotante, una ligera línea ondulante en la base y un ritmo de elementos alternos exquisitamente calibrado. La obra del maestro Ribhagen asombraba por su equilibrio entre el minimalismo de la forma y la complejidad de su ejecución. La línea central de la diadema la conformaba un friso de perlas marinas redondas, de idéntico diámetro y una superficie mate de color marfil. Parecían suspendidas en el aire, sujetas por soportes casi invisibles de una aleación de platino y plata. Entre las perlas, un salpicado de diamantes con talla antigua de rosa. No impresionaban por su peso, sino por el hipnótico juego de luces que proyectaban. Con cada movimiento de la cabeza, las perlas parecían deslizarse sobre la diadema, y los diamantes centelleaban con el brillo frío de estrellas heladas. Fue precisamente la antigua talla de rosa, con sus 33 facetas, la que otorgaba a las gemas esa chispa ahumada e inconfundible, irreproducible por cualquier talla de brillante moderna. Según el diseño, esto evocaba la moda de los símbolos mágicos. El número 3, las 33 facetas, 3 veces 3 perlas en el centro, todo aludía a la armonía, la simetría y la inquebrantable estabilidad del trono. Incluso los engastes que sostenían las preciosas gemas estaban tan ingeniosamente ocultos que se creaba la ilusión de que la tiara no reposaba, sino que se deslizaba, apenas sostenida en el cabello de su dueña. El peso de la joya, a pesar de la cantidad de incrustaciones, no superaba los 180 gramos, un logro técnico extraordinario para mediados del siglo XIX. Los joyeros lo consiguieron soldando la base con una aleación especial que incluía paladio y plata, y dejando, a la vez, un acolchado interno de seda suave. De este modo, la tiara no oprimía ni se movía, incluso después de horas de uso. Plegada, cabía en un estuche curvo de terciopelo color vino de Borgoña, forrado también por dentro con tafetán de un blanco inmaculado. Finalmente, como corresponde a una verdadera obra de arte joyera, la tiara era transformable. Su diseño permitía desacoplar el friso de perlas y llevarlo como colgante en un collar o fijarlo como elemento central de un broche. Es notable que, dentro de la base metálica, se ocultara una minúscula grabación, las iniciales S.N., Sofía Nassau, realizadas en una diminuta tipografía gótica, apenas visible a simple vista. No era un simple distintivo de marca, sino la firma personal de la reina, su declaración de amor a esta joya, tan ligera que parecía no ser producto de la orfebrería, sino un trazo de pluma suspendido en el aire. Toda la estética, desde la elección de las gemas hasta el simbolismo velado, hablaba de un gusto intransigente, una adhesión inquebrantable a la tradición y el anhelo de fusionar la realeza con una intimidad casi personal de la imagen. Esta diadema no exigía admiración, buscaba el silencio, una presencia capaz de acallar las voces. Y, como se revelaría más tarde, una joya así estaba destinada a una traición brutal. La diadema hizo su primera aparición pública en la década de 1860, en una de las recepciones de gala organizadas en honor a la visita del Gran Duque Alejandro, futuro emperador de todas las Rusias, a Estocolmo.
La reina Sofía, recién entrada en la madurez, buscaba impresionar no solo con su tacto diplomático, sino también con un simbolismo visual. Para la velada, eligió un vestido de satén gris claro, bordado con plata y lirios blancos, la flor heráldica de Francia. Fue esa noche cuando, sobre su cabello meticulosamente recogido, destelló por primera vez con luz celestial la nueva tiara de perlas, recién salida del taller de Ribhagen. El efecto fue deslumbrante. El público, apostado en los extremos del salón de baile del Palacio Real, contuvo literalmente el aliento cuando Sofía hizo su entrada al son de la orquesta de cámara. La luz de las velas en las arañas de cristal se desparramaba en destellos helados sobre las perlas, creando la ilusión de que un halo de aurora boreal coronaba la cabeza de la reina. Fue entonces cuando un diplomático germano, presente en la recepción, anotó en su diario: «La reina de Suecia hoy no solo estaba hermosa, parecía llevar consigo el sello de una diosa helada de las costas de Västerbotten». Este acontecimiento marcó un antes y un después en la historia de la joya. La diadema se puso de moda al instante. Los periódicos de la ciudad no hablaban tanto de la política de la cena como de las alhajas de Sofía y la sutileza de su imagen. Las mujeres de la nobleza se afanaban por encargar algo similar, pero ningún joyero lograba replicar la ligereza etérea de la tiara real. Más aún, los rumores sobre la extraordinaria construcción de la joya llegaron a Copenhague, La Haya, Londres. Los cronistas de moda escribían sobre un nuevo tipo de estilo real, en el que la feminidad se convertía en un arma diplomática. Tras esta aparición, la tiara pasó a ser una parte indispensable del guardarropa oficial de Sofía. Se la podía ver en recepciones festivas con motivo del Día de la Constitución, en visitas de embajadores extranjeros e incluso en uno de los retratos de gala, pintado por el artista de la corte Bernhard Elias. En este lienzo, la diadema brillaba desde la altura de la imagen real con tal convicción que más tarde se hicieron copias de ella como ejemplo del simbolismo escandinavo en la moda cortesana. Pero quizás la metáfora más sutil de su estatus fue un episodio registrado en septiembre de 1872. Durante una tormenta, un ferry con damas de la corte quedó varado en el puerto de Estocolmo. Sofía, a pesar del peligro, apareció en el muelle para recibir a los recién llegados. Llevaba un abrigo austero, un velo oscuro y precisamente aquella tiara. Miraba a través del viento helado y las perlas se mecían con las ráfagas de la tormenta, reflejando sobre su cabeza la esencia misma de la determinación real. La tiara salió de la luz del salón de baile y se convirtió en parte de la leyenda. Después de este suceso, los estilistas de la corte la llamaban, ni más ni menos, que la tiara del heraldo. Y en los círculos familiares, la joya pasó a considerarse una elección no para el boato, sino para aquellos momentos en que una gran mujer se expresa sin palabras. Décadas más tarde, tras la muerte de la reina Sofía, la tiara continuó su periplo a través de generaciones de la dinastía Bernadotte, perdiendo progresivamente su estatus de insignia oficial, pero adquiriendo un valor más personal, casi íntimo. Fue transmitida no por derecho de primogenitura o línea directa de sucesión, sino por elección personal y un profundo sentimiento familiar. La joya recaló en manos de una mujer cuyo nombre rara vez se menciona en los libros de historia, pero que encarnó la calidez espiritual que esta frágil gema portaba: Elsa Bernadotte. Elsa, nieta de Sofía, era una mujer a quien se conocía como el corazón apacible de la dinastía. Educada, políglota, dominaba 6 idiomas, amante de la pintura y los jardines florales, vivió una larga vida, plena no de intrigas palaciegas, sino de misericordia, cuidado y servicio. Fue Elsa quien heredó la tiara después de que su padre Óscar, el segundo hijo de la reina Sofía,
le entregara la reliquia familiar como símbolo de la continuidad de la línea femenina. La joya pasó a llamarse la tiara de Elsa, y durante décadas nunca abandonó su posesión, aunque rara vez apareció en público. La tiara volvió a deslumbrar la alta sociedad solo en 1964, en el 21º cumpleaños de la princesa Cristina, la hija menor del príncipe Gustavo Adolfo. Elsa, que en ese momento tenía más de 80 años, regaló la joya a su joven ahijada como símbolo de amor, confianza y memoria familiar. Fue un gesto sincero, un obsequio no por rango, sino por afecto. Y en ese instante se produjo un punto de inflexión. La joya volvió a cobrar vida. Para la princesa Cristina, que no poseía una herencia joyera tan imponente como sus hermanas mayores o sus primas, esta diadema se convirtió en un verdadero tesoro, no solo por su belleza refinada, sino porque en ella residía una historia, la suya propia, la femenina y la escandinava. Fue esta tiara la que lució el día de la boda de su hermana Birgitta, sujetándola con ligerísimas peinetas a su peinado al estilo de los años 60. Con ella, Cristina brilló en la entrega de los premios Nobel, fue fotografiada durante sus visitas a Italia y Canadá y se sentó junto a reyes y embajadores en suntuosos banquetes. Todos los que vieron a la princesa coincidían. Esta joya parecía haber sido creada exclusivamente para ella. La delicadeza, la sobriedad sin ostentación, el brillo frío y la línea refinada de la tiara se fusionaban casi imperceptiblemente con su carácter, reservado, inteligente, lleno de una dignidad intrínseca. En una de sus escasas entrevistas, el esposo de Cristina, Tord Magnusson, afirmó: «Cuando Cristina se pone esta tiara, no veo a una mujer de la familia real, sino a aquella joven de la que me enamoré hace medio siglo». Durante más de 40 años, la tiara asistió a decenas de ceremonias y con cada aparición trascendía la mera condición de joya. Envolvía a Cristina en un aura invisible que la transportaba a ella y a los espectadores, a una Suecia pausada y noble, donde la fiabilidad se valoraba por encima del brillo. Incluso el rey Carlos Gustavo, su hermano, comentó una vez con una sonrisa: «De todos nosotros, es Cristina quien verdaderamente sabe cómo llevar la historia». En aquellos años, la tiara dejó de ser una simple reliquia para convertirse en el reflejo de una personalidad. Así transcurrió su época dorada, en manos no de una corona, sino de un corazón. La tiara no solo engalanaba a su dueña, creaba un halo emocional, uniendo de forma invisible las puertas reales del Estocolmo actual con los gélidos muelles del pasado y los ecos de bailes que aún resuenan en el silencio de los museos. Durante años, la tiara de diamantes y perlas de la princesa Cristina se mantuvo en la penumbra de la atención pública, no oculta, sino protegida. Hasta que, en 2012, la tocó la mano de un hombre cuyo acto, hasta el día de hoy, no ha podido ser comprendido del todo ni por historiadores, ni por joyeros, ni por la propia familia real. No fue un acto de robo por lucro, ni una protesta, ni un manifiesto. Fue el olvido, consciente y aterradoramente cotidiano. Y es precisamente en estos detalles donde comienza el capítulo más inquietante en la vida de la joya. Una traición a la confianza que, como un eco, se derramó sobre la tersa y transparente superficie del mar Báltico. Era apenas un joven de 19 años, amigo de la familia, protegido del esposo de Cristina, Tord Magnusson. A primera vista, un joven encantador, educado, discreto, estudiante de buena familia, que disfrutaba conversando sobre historia y arquitectura. Tord, un hombre muy abierto, se encariñaba con facilidad
y pronto el muchacho se convirtió en un invitado habitual en la casa de Cristina y suya. Cuando los anfitriones salían por sus asuntos, él se quedaba para alimentar al perro y cuidar el apartamento, que se ubicaba literalmente al otro lado de la calle del Palacio de Estocolmo. Un día encontró la llave, esa misma que abría la caja fuerte personal de la princesa. Según revelaría más tarde la investigación, la llave estaba escondida con poca diligencia en un joyero del dormitorio. El joven actuó en silencio, sin prisa. Primero tomó un anillo con una aguamarina, una reliquia familiar que había pertenecido a la bisabuela de Cristina. Después, una pulsera obsequio del rey de Etiopía. Luego, un anillo de diamantes e incluso los gemelos del exmonarca. Todos estos objetos los vendió a comerciantes privados, sin revelar su procedencia. La suma total apenas cubría el valor de una sola de estas piezas. La princesa y su esposo no notaron de inmediato la pérdida. Pero cuando él regresó a la casa una vez más, ocurrió algo que todavía eriza la piel de quien escucha esta historia. En su ausencia, el muchacho volvió a abrir la caja fuerte y sacó lo que, según sus propias palabras, siempre le había parecido lo más hermoso. Se llevó la diadema de Cristina, la misma joya que durante décadas había sido su símbolo. Salió de la casa, cruzó el puente de Riksbron, una estructura de piedra tras el edificio del Parlamento, desde donde se divisan las torres del palacio y la serena superficie del fiordo. Durante el interrogatorio, declaró lo siguiente: simplemente caminaba, con la caja en las manos, la abrí, miré la tiara. Era muy hermosa, fría. Luego me acerqué a la barandilla y la tiré. Iba de camino a una fiesta. Palabras que estremecen por su impasibilidad, sin razón alguna, sin resistencia. Solo un gesto silencioso y una desaparición sin posibilidad de dar marcha atrás. Los expertos, por supuesto, sospecharon de inmediato que podría haber mentido. Algunos creen que vendió la joya y que la confesión fue solo una forma de eludir más investigaciones. Pero, incluso si la vendió, ¿dónde está ahora? ¿Desmantelada? ¿Fundida? ¿Dispersa en las polvorientas cajas de joyerías asiáticas? Ninguna de estas hipótesis hace que la realidad sea menos aterradora. Lo único que se tenía era la confesión y una indicación, un puente en el centro de Estocolmo. Los buzos, al llegar al lugar, rastrearon el fondo. Sin éxito. El lodo, la corriente y la falta de visibilidad, todo jugaba en contra. Así, una joya que antaño coronó la cabeza de una reina se perdió. No en medio de un incendio, una guerra o una revolución, sino de camino a una fiesta, por el gesto insignificante de la mano de un muchacho en quien se había depositado demasiada confianza. Fue una noche como cientos de otras. Los ajenos no lo habrían notado. Una luz tenue brillaba en los apartamentos reales, los suelos crujían como de costumbre, el reloj de pared marcaba el tiempo en las salas ya vacías. Pero algo dentro había cambiado irremediablemente. Por primera vez en medio siglo, la princesa Cristina se encontraba frente a la caja fuerte abierta y despojada, y no veía allí lo que debería haber estado en el corazón de su interior aterciopelado: la tiara. Su tiara. Testigo silencioso de toda su vida adulta, de su entrada al mundo de los mayores, de celebraciones familiares, de recepciones nocturnas, de los últimos destellos de la juventud y las primeras arrugas de la madurez. La noticia del robo de la tiara corrió como la pólvora en la prensa. Pero mucho más angustiosos que los titulares de los periódicos fueron los primeros días, cuando la esperanza aún palpitaba. La esperanza de que todo se encontraría rápidamente, de que la joya solo se había ido de viaje y regresaría. Pero cuando el joven fue detenido y en el interrogatorio pronunció las palabras finales: «La tiré al mar»,
Aquello fue una sentencia. Todo lo que había sido creado por el maestro Ribhagen, entregado por Sofía, regalado por Elsa, conservado por Cristina, se convirtió en un mero recuerdo. La investigación no ofreció consuelo. Tampoco las búsquedas submarinas en el punto junto al puente de Riksbrunn, donde, según el malhechor, había soltado los dedos. En aquellos días, Estocolmo guardó luto en silencio, extraoficialmente, sin pompas fúnebres, sin discursos. Pero los conocedores y amantes del arte de la joyería sentían que no solo había desaparecido una joya, se había cerrado un capítulo, se había perdido un objeto que no vivía en un museo, sino en la memoria familiar. Una pieza que no se mostraba a los turistas en el palacio, que no se traspasaba a la corona, sino que se usaba y se guardaba en una intimidad discreta. La propia princesa Cristina solo hizo una breve declaración, silenciosa. Ya no hablamos de ello. Estuvo, ya no está. Y en ese silencio resonaba toda la pesadez de la comprensión. La era de los toques, del lujo personal, de los gestos de confianza entre generaciones, había terminado. Ni transacciones, ni catálogos, ni un martillo de subasta pusieron el punto final, sino el azar, implacable y desmotivado. Así se desvaneció esa nota perlada de la historia escandinava, contenida, delicada, creada para salones privados donde comienza a sonar un cuarteto de cuerda. El espacio donde vivía esta tiara ya no existe, ni en la realidad, ni en una posible reconstrucción. El rostro de la reina, la frente de la princesa, el terciopelo de la caja, el tinte del broche dorado, todo se fue. Solo quedaron las sombras y la memoria. Aunque físicamente la tiara de diamantes y perlas se consideraba para siempre absorbida por las aguas del Báltico, su historia no pereció. A veces, un objeto, al desaparecer, comienza a vivir con más intensidad en palabras, leyendas, reconstrucciones artísticas. Eso mismo ocurrió con la diadema de Cristina. Privada de su cuerpo material, se transformó en un símbolo de pérdida, pero también de memoria, símbolo de un valor incalculable que no puede medirse por el peso de las piedras. Así comenzó su segunda vida, ya fuera del oro y las perlas. El primero en notarlo fue uno de los curadores del Museo Nacional de Bellas Artes de Suecia, quien inició un proyecto que al principio fue percibido como un estudio polémico: Tesoros perdidos de Escandinavia. Entre las exhibiciones, grabados, fotografías, bocetos, descripciones de archivos. Y en el centro de la vitrina, una precisa reconstrucción en 3 dimensiones de la tiara de Cristina, realizada a partir de imágenes conservadas de banquetes y galas de los premios Nobel. La reconstrucción era tan exacta que muchos visitantes no podían creer que estaban mirando un holograma y no el original. Los destellos de las perlas, el brillo de las antiguas constelaciones de diamantes, la ligereza de su línea, como un milagro resucitado de la nada. Más tarde, en el marco de la exposición Lo Real en lo Privado, dedicada a las joyas personales de las mujeres de la Casa Real Escandinava, se creó una sala multimedia en la que, mediante proyecciones, la diadema cobraba vida en las siluetas de mujeres de diferentes épocas: Sofía, Elsa, Cristina. Fue una experiencia emocional poderosa, no una musealización, sino casi un teatro de la memoria. La gente salía en silencio, algunos con lágrimas en los ojos. Pero lo más asombroso de esta historia es cómo la diadema volvió a ponerse de moda. En la década de 2020, varios diseñadores suecos, inspirados en su forma, comenzaron a crear accesorios basados en la misma estética, estructuras plateadas con perlas y elementos flotantes. Una revista incluso publicó una sesión de fotos bajo el título
Ella respiraba y volvemos a escuchar su aliento. La tiara, aunque perdida, volvió a ser tema de conversación sobre estilo, sofisticación y legado. A propósito, fue en este tiempo cuando surgió un nuevo rumor. Un marchante francés, especializado en la compraventa de gemas antiguas raras, informó que había aparecido en Amberes un collar en cuya parte central, supuestamente, se habían utilizado 3 perlas idénticas a las que adornaban la tiara de Cristina. La verificación no arrojó resultados concluyentes, pero la discusión misma se reavivó con nueva fuerza. ¿Será posible que al menos una parte de la tiara haya sobrevivido a aquel fatídico vuelo desde el puente? Dejemos que esto quede sin respuesta. Pero una cosa está clara. La joya, que una vez desapareció, ha regresado. No a un joyero, no a una colección privada, sino a la conciencia, a la cultura, a las conversaciones, a los proyectos artísticos y a la moda. Y este regreso resultó ser mucho más potente que una simple adquisición en una subasta. Se convirtió en la prueba de que las historias auténticas no se hunden. Decimos que la tiara desapareció, que se la llevó el río del tiempo, literal y metafóricamente. Pero si lo pensamos, ¿desapareció realmente? Porque una joya no es solo metal y piedras. Es el reflejo de épocas, de caracteres, de vidas. Y la historia de esta diadema, transmitida a través de las manos de reinas, princesas, filántropos y traidores, nos dice mucho más que cualquier joya conservada en una vitrina de museo. ¿Qué queda? Queda una fotografía de 1967, donde una joven princesa Cristina mira a la cámara con una sonrisa contenida, casi escolar. En su cabeza, esa misma tiara, brillando fríamente a la luz del flash. Queda el cuadro de Bernard Elias, donde la reina Sofía está rodeada por el resplandor nebuloso de perlas y diamantes, asomando de la sombra de un velo de organza. Queda la letra de Elsa, fina, alargada, en una carta a su sobrina. Cuídala, como la cuidamos nosotras, no ante el público, sino ante ti misma. Quedaron las joyas en la memoria de las herederas, no las que se lucen en la pasarela, sino las que se usan en un baile en recuerdo de la abuela. Quedó una nota, tenue, apenas perceptible, que esta diadema aportó a la musicalidad de la línea femenina de la corte sueca. Entre las coronas, los opulentos casquetes, las insignias deslumbrantes con cientos de quilates, ella era como la nota alta y transparente de un violín entre el retumbar de los timbales. Y quizás es precisamente su ausencia lo que resuena con más fuerza. Se convirtió en una lección, un recordatorio de la fragilidad de la confianza, de la pertinencia de la sencillez, de que el valor auténtico no reside en el peso del platino, sino en el peso de las historias que llevamos puestas. El oro puede empañarse, las piedras caerse, y el agua del tiempo borra mucho de lo que parecía inmutable. Pero si una joya ha dejado una huella en el alma, no ha desaparecido. Y quizás, en algún lugar, en las profundidades de la bahía, entre el limo, los peces y las algas rotas, las perlas aún yacen, solas, frías, luminosas, aún respirando, aún recordando el calor de quienes las llevaron con dignidad. Una joya perdida no es el final, es un recordatorio de nosotros mismos. Esto sucedió de forma inesperada, más de 10 años después de la desaparición. En el archivo de una fundación privada sueca dedicada a la catalogación de la correspondencia de la familia real desde principios del siglo XX, se descubrió un sobre, una carta inédita. En el reverso, una anotación manuscrita, no abrir sin permiso. Dentro,
una hoja de papel grueso con el escudo grabado de la casa de Bernadotte. La caligrafía, inconfundible, era sin duda la de la princesa Cristina. Fecha: 18 de junio de 2014, 2 años después del robo. Tras largos meses de silencio y ambigüedades, cuando el caso ya se daba por cerrado. Aquí un fragmento. Siempre nos esforzamos por conservar no solo los objetos, sino también el sentimiento que albergaban. Comprendí que esta tiara guardaba en sí misma no solo perlas y diamantes, sino que custodiaba a una mujer, a Sofía, a Elsa, a mí, a nosotras. Los pensamientos de mis sueños y los sueños de mis pensamientos. Ahora sé que la pérdida puede ser una forma de despertar. Quizá era necesario para que recordáramos que las cosas viven mientras somos honestos con ellas, mientras las llevamos con respeto. No busco una tiara. Busco aquello que, al desaparecer, tal vez liberó. La memoria, la lealtad, la fragilidad. Si por ventura alguien hallase un día esta misiva, que sepa, ya no pertenece a la tierra, mas sí al tiempo, y su repique aún nos alcanzará. Bajo la misiva, unas iniciales, no un título formal con una firma completa, sino una única palabra: Cristina. Es esta carta, precisamente, la que cierra el círculo. Habíamos comenzado con la creación, la técnica, las perlas, los símbolos. Recorrimos un sendero a través de bailes, retratos y la pérdida. Y luego llegamos allí, donde todas las historias verdaderas nos conducen, a la profundidad del alma humana. No es un final, es un eco, no es un punto, es un aliento.